Soy Jesús Vides. De verdad que me encanta contar esta historia. Estas son historias de Macondo. García Márquez decía que Macondo es cada uno de nuestros pueblos latinoamericanos y en especial del Caribe. Mi tía Críspula es un personaje macondiano. Es un personaje histórico en las aguas de Ibirico. Ella fue la dueña de los primeros bares prostíbulos en las aguas de Ibirico, y eso le dio una ascendencia significativa a nivel de nuestra sociedad, porque era una persona muy recatada y era una persona muy prudente, guardaba los secretos de los personajes importantes de las aguas que acudían al bar El Tinajón, razón por la cual pues le tenían un respeto gigantesco. Incluso mi papá, que era hermano menor de ella, pero era el líder natural de nuestra familia, tenía terminantemente prohibido la entrada a los bares de mi tía Críspula. Mi papá nunca asomaba por allá. También mi tía Críspula, que fue una persona respetable porque nunca ejerció la prostitución, le tenía prohibido a sus hijos y en especial a sus hijas entrar al Tinajón, so pena de castigos severos. Entonces yo, que era muy pequeño, no me asomaba por allá, nadie estaba autorizado. Ese respeto hacia mi tía Críspula por conocer los secretos, ¿qué te digo?, de amores de los importantes del pueblo, hizo que pasara este tema que les voy a comentar. Mi tía Críspula viajaba al interior del país, a los Santanderes, a Cúcuta, a Bogotá o al Tolima, a buscar prostitutas de otra región, en especial cachacas, porque tenían mucha acogida en el pueblo. El caso a continuación de la demanda se debió a que una muchacha del Tolima, una muchacha extremadamente bella, era la estrella del bar El Tinajón y era una consentida de mi tía Críspula. Le pagaba bien, la trataba bien, pero la muchacha, después de un tiempo, no sé el tiempo, creo que eran 2 años, ya la nostalgia le hacía que quería regresar a su tierra, porque tenía, creo que, 2 pequeños hijos. Y ella venía, y mi tía Críspula no la dejaba ir. Mi tía Críspula le subía el sueldo, la llenaba de halagos y le decía: tranquila, que en diciembre te dejo ir. Pero los clientes le decían: donde se vaya fulanita, yo no vuelvo más aquí, porque era la estrella. Era una muchacha muy bella y era la que más pedido tenía. Entonces, ella venía demandando consecutivamente a mi tía Críspula, pero los funcionarios, el inspector de policía y los secretarios y el alcalde y los que pasaban, hacían caso omiso a esa demanda, precisamente porque nadie se quería meter con mi tía Críspula, porque mi tía Críspula conocía los secretos de todos los funcionarios que se daban sus vueltecitas por el bar El Tinajón. Incluso la policía, el comandante, eran clientes asiduos allá y no le paraban bola. Cuando llegó la demanda al despacho del inspector, yo era el secretario del inspector. El inspector era un funcionario casi fantasma, porque
llegaba muy poco a las oficinas. Se dice que también era cliente del bar El Tinajón. Entonces prácticamente la responsabilidad de la inspección recaía sobre mí, que apenas contaba con 18 años de edad. Estaba yo recién salido del bachillerato y estaba en un año sabático para después venirme a Bogotá a intentar estudiar en la universidad. Y mi papá Mole Vides me consiguió ese empleo como secretario ahí en la alcaldía, en la inspección. Entonces todo recaía sobre mí. Llegó la demanda de la muchacha, que llegó hasta mi oficina llorando, que venía a demandar a la señora Críspula, que la señora Críspula la trataba muy bien y le pagaba muy bien y la consentía, pero que ella necesitaba era que la liquidara porque ella quería ir a ver a sus hijos a Ibagué. Yo pues, que era un funcionario inexperto, le recibí la demanda, hablé con el alcalde y con el secretario de gobierno y ellos me dijeron: no le pares bola, aquí las demandas contra Críspula no proceden, no prosperan. Habla con tu papá, que al final tu papá es hermano de ella y él te explicará. Yo hablé con mi papá y mi papá me dijo: yo con Críspula rectituta no me meto. Él le decía Críspula rectituta: yo no me meto, así que archiva eso por ahí, no le pares bola, a esa muchacha se le va a pasar ese capricho. Y bueno, todo el mundo se fue saliendo por la tangente. Y yo me quedé tranquilo porque yo dije: bueno, si los altos mandos no dicen nada, pues yo tampoco me voy a tomar eso a pecho de darle curso a esta demanda de mi tía Críspula. Pero lo que nadie contaba era con que ya se había instalado el primer juzgado municipal en Jagua. Y llegó un juez que era Cuchilla, estaba recién salido y quería hacer cumplir todas las cosas, y a la muchacha le dijeron que hablara con el juez. La muchacha fue, habló con el juez y el juez le dijo: ah, caramba, usted lleva más de un año metiendo demandas y no le paran bola, espérese que yo le soluciono eso. Y el juez me mandó un comunicado cortante diciendo que yo debería dar cumplimiento y curso a esa demanda, o de no, podía atenerme a las consecuencias de ley. Yo le mostré ese comunicado al alcalde, al secretario de gobierno y a mi papá también. Hicieron una reunión extraordinaria los jefes políticos. La Jagua era un municipio muy nuevo, todavía era muy ingenuo en muchas cosas, y ellos hablaron y dijeron: no, tranquilo, nosotros hablamos con el juez. Pero cuando hablaron con el juez dijo: no, nada. El juez no era, como te digo, todavía no tenía mucha relación con la gente del pueblo. En el pueblo las cosas en esa época se resolvían más de una manera familiar, de reuniones, y se arreglaban las cosas como que a las buenas. Pero ya empezó el cumplimiento de la ley con el juzgado municipal y el juez les dijo: no les paro bola, y todo el mundo empezó a sacarme el cuerpo, incluso mi papá y todo empezaron a decir: ese juez es jodido. Y con la segunda carta que me mandó el juez como a los 8 días diciéndome que si llegaba un tercer aviso y yo no le cumplía al curso de la demanda, pues probablemente hasta me arrestarían. Entonces no me tocó más remedio que mandarle la citación a mi tía Críspula con el mensajero que teníamos en esa época, que era Bolívar Mendoza. Ya era una persona entrada en edad y él fue allá a llevarle eso a mi tía Críspula. Eso fue el mare magnum, el terremoto, porque a mi tía Críspula jamás la habían citado
a la inspección y en esa época una citación a lo que ellos llamaban la oficina era el peor de los desafíos. Y mi tía Críspula, cuando leyó que vio que lo firmaba Jesús Vides, dijo: ¿este Jesús Vides no es el hijo de Mole? Sí, es el hijo de Mole. Bueno, es mi sobrino. Dígale que voy a ir a la alcaldía y lo voy a joder. Y como siga jodiendo, como siga molestando con esta friega. Pues yo mandé la primera citación, mi tía Críspula rompió la boleta y Bolívar Mendoza me dijo: tu tía dijo que ella no venía para acá, y además rompió la boleta. Entonces el juez lo tenía yo encima. A los 8 días me tocaba mandar la segunda citación. Mi tía Críspula hizo lo mismo, dijo: como me mande la tercera, voy y lo jodo. Bolívar Mendoza vivía en una de las esquinas de la plaza, diagonal a la alcaldía, que la alcaldía quedaba en la otra esquina, y él charlaba con la gente ahí en la plaza y filtró la noticia de que mi tía Críspula había dicho eso, y se empezó a regar el rumor en todo el pueblo, y entonces ya en los corrillos se hablaba y me decían a mí: te bajo de Críspula, y etcétera. Mi papá no volvió a tocar el tema, dijo: yo ese tema no lo toco. Hablamos con todos los dirigentes y nada, todo el mundo decía: no hay nada que hacer, hay que citarla, hay que cumplir lo que el juez diga. Y entonces pues me tocó mandarle la tercera y última boleta de citación, cortante, porque los términos no se los inventa uno, están ahí: sírvase, cumplir y presentarse, so pena de arresto, y no, eso para qué fue. Pero como Bolívar había filtrado la información, entonces se sabía qué día se iba a citar a Críspula, y la plaza estaba llena, la esquina de la alcaldía estaba llena. Mi oficina daba hacia unos ventanales hacia la calle, todo el mundo asomado, todo el mundo vio partir a Bolívar con la boleta, y todo el mundo arremolinado diciendo: va por tal parte. Después todo el mundo esperando, porque desde la esquina de la plaza de donde estaba la alcaldía se veía ya al fondo a donde quedaba el Tinajón, porque es por la misma carrera, la misma calle que va hasta allá, hasta el final, que es donde quedaba el Lili, ahí quedaba el Tinajón. Entonces se veía venir allá Bolívar, y allá viene Bolívar, y todo el mundo vio cuando Bolívar vino, y todo el mundo escuchó cuando Bolívar dijo: allá la dejé alistándose, que viene para acá con un rejo a joderte y te va a dar una fuetera. Y esto parece de 100 años de soledad. Esto solo se ve en nuestros pueblos. Y después se veía venir a mi tía Críspula con una pañoleta roja. Era una mujer alta, delgada, y todo el mundo decía: viene por tal parte, viene por tal parte, hasta que lo último fue: viene por donde fulanita. Y entonces por donde Silvia Ramos, que ya era ahí, y yo no encontraba qué hacer, hasta que oí la voz de ella cuando dijo: ¿dónde está el secretario? Los funcionarios de la alcaldía todos se escondieron, se esfumaron, y quedé yo solo. Y llegó mi tía con el rejo en la mano, y yo lo que hice fue, en un acto reflejo, meterme dentro del escritorio, debajo del escritorio, y poner la silla como una puerta de seguridad. Entonces mi tía pues no alcanzó a agredirme, pero sí empezó a darle latigazos al escritorio, y pues afortunadamente yo me metí ahí, pero yo era el hazmerreír de toda la comarca, porque todo el mundo decía: jódelo, Críspula, y ella me decía: es que usted no respeta, que muchacho sinvergüenza, yo crié a su papá, y patatín y ta. Y entonces pues
yo no encontraba cómo salir de esa situación. La verdad que fueron días muy difíciles para mí. Y hasta que el viejo Pedro Díaz, que era el secretario de gobierno, un tipo respetable, venerable, una persona de una educación, mi tía también lo respetaba, y él salió y le dijo: Críspula, deja al muchacho tranquilo, yo te soluciono eso, vete en paz, vete tranquila, no te preocupes, eso lo solucionamos aquí. Y mi tía Críspula le dijo: Pedro, creo en tu palabra porque tú eres un tipo serio. Y se fue. Cuando mi tía se fue, la algarabía en la esquina, en la plaza, Críspula, alcalde, y etcétera, gritando, aplaudiendo a mi tía, salió con vítores. Y bueno, la cuestión salomónica que solucionó Pedro fue: Jesús, habla con tu papá, vamos a ver cuánto le debe Críspula a esa muchacha, cuánto es la liquidación, y aquí no queda otra que hables con tu papá y busquemos una solución. Me acompañaron a la casa de mi papá en medio de la algarabía de la gente y de la burla. Mierda, el secretario, que casi lo joden o lo jodieron. Llegamos a la casa, estaba mi papá y bueno, se tomó la decisión de que me iban a pagar el sueldo, que era 4,000 pesos, y que pues mi papá tenía que buscar, porque la deuda daba 8,000. Entonces mi papá iba a buscar otros 4 y que citáramos a la muchacha y nosotros le pagáramos la liquidación. Entonces mi papá buscó los 4,000 pesos, a mí el alcalde, el señor Manuel Ochoa, ordenó que me pagaran los 4,000 de mi sueldo, me los pagaron. Con un policía se buscó a la muchacha para citarla y se tomó la decisión de pagarle los 8,000 pesos de la liquidación. Y afortunadamente mi tía había salido a hacer unas diligencias a Becerril, la muchacha se pudo salir del prostíbulo y se citó en una parte, se le hizo firmar un documento con el paz y salvo, y el policía la acompañó hasta la parada con su maleta y sus cosas y se fue en un copetrán, contenta, llorando de alegría, y así se pudo solucionar ese problema y quedó contento el juez, quedó contento los importantes del pueblo porque sus secretos fueron guardados. Y bueno, yo también quedé tranquilo porque me quité ese problema con mi tía Críspula. Eso es la demanda de mi tía Críspula. Soy Jesús Vides. Bendiciones para todos.